¿The Big Bang Theory? Nunca fui fan de la serie ni de sus risas. De hecho, estaba segura de que la pista de risas era un método de tortura de la CIA para hacer hablar a la gente. Nunca pude entender que nada de la trama fuera tan divertido como la banda sonora lo hacía parecer. Yo estaba en el instituto cuando se emitieron las primeras temporadas, así que cuando llegaba a casa y mi padre veía repetición tras repetición, me volvía loca. Él era parcialmente sordo, así que siempre tenía el volumen a tope, y como mi padre y yo no teníamos una relación buena, se negaba a bajarle. Así que eran interminables las repeticiones de la misma canción introductoria y las monótonas risas enlatadas que me llevaban al límite. Cuando mi mejor amiga me pidió que la acompañara a participar en una regrabación de la banda sonora del programa, mi primera respuesta visceral casi me hizo caer de la silla. Millie hablaba 100% en serio, y al principio me reía a carcajadas. No era mi intención, pero era absurdo. Convertirme en lo que más despreciaba me hizo soltar una risita histérica. Para combatirlo, di otro sorbo abrasador a mi café e intenté no mirar a mi amiga a los ojos. «Estás bromeando, ¿verdad?», dije finalmente, inclinándome sobre la mesa y bajando la voz hasta convertirla en un siseo. «Pero espera, ¿eso no había terminado hace como 3 o 4 años?» No había muchos clientes en nuestra cafetería habitual, así que me sentí bastante cómoda soltando una carcajada con la cabeza hacia atrás. No creo que me hiciera gracia lo que me estaba preguntando, sino más bien la idea de que, después de escapar de aquello y mudarme, me arrastrara de nuevo al infierno de aquella pista de risa espantosa. Y no solo volver a oírla, sino formar parte de ella. Esperé a que Emilia sintiera y sonriera como si estuviera bromeando, pero se limitó a dejar caer el teléfono sobre la mesa, sorbiendo ansiosamente su café con leche. Conocía a Millie de casi toda la vida. Me había propuesto varias ideas malas durante la secundaria y el bachillerato. «Vamos, solo tardará unas 2 horas». La sonrisa de Millie era radiante, pero por su expresión, por el extraño brillo de sus ojos, me di cuenta de que ella saldría más beneficiada que yo. Solo tuve que levantar la ceja para que cediera. Levantó el teléfono y me lo puso delante de la cara, y solo pude ver la pantalla un instante antes de que me lo quitara. Millie rodeó con los dedos el vaso del poliestireno que contenía su café con leche. «¿Te acuerdas de esa agencia de influencers en la que siempre he querido entrar?» «¿Esa que es turbia?» «No es turbia, solo que no es muy conocida. ¿No debería esta agencia buscar abiertamente creadores de contenidos en lugar de esconderse en las sombras?» «Sí, pero estos son...» Se detuvo. Sus labios se curvaron en una sonrisa. La misma mirada lejana se apoderó de su expresión. Desde que se encaprichó con la idea de unirse a esta agencia, Millie se distraía mucho más de lo normal. De hecho, se limitaba a mirar su teléfono y observar a esos supuestos creadores de contenido. Era como si estuviera en trance. «Ellos son especiales». Incliné la cabeza. «¿En qué sentido?». Cuando Millie esquivó la pregunta, señalando en su lugar un nuevo seguidor en sus notificaciones, mis sospechas aumentaron. Intuía por dónde iba la cosa, pero aún así le hice un gesto a mi amiga para que continuara. Millie llevaba tiempo intentando ser una influencer. Primero empezó con libros. Compró un montón de libros, pero enseguida se sintió abrumada por el hecho de tener que leerlos. Y no me malentiendan, a Millie le encantaba leer, y cuando éramos pequeñas, a menudo abandonaba los planes de salir conmigo para deleitarse con el último libro de Karen M. McManus. Pero al parecer, había ciertas reglas que debían seguir los influencers de libros, algo así como una mente de colmena.
Si las personas influyentes tenían una opinión firme sobre un libro o un autor, esa opinión se convertía en universal en la comunidad. Hizo un TikTok sobre una serie que le había encantado de niña, solo para que sus comentarios se llenaran de cuentas anónimas que le decían que se desvirtuara porque no compartían esa opinión. Y no era que el libro o la autora fueran malos, era porque ella no seguía esa mente de colmena de esa comunidad, que odiaba ciegamente los libros populares por tropos anticuados. Millie era ingenua, hay que reconocerlo, y no estaba totalmente al día de lo que le gustaba y odiaba a la comunidad, así que se tomó estos comentarios a pecho y borró su cuenta. Cuando eso no funcionó, intentó por todos los medios conseguir un número decente de seguidores para que la agencia la reconociera, pero al parecer no era exactamente lo que buscaban. Solo recibía rechazos en forma de correos electrónicos sospechosos desde una dirección claramente inventada. Cuando Millie me enseñó esos correos, no podía creer que estuviera persiguiendo de verdad a esos tipos. Bien podrían haber tenido un banner en la parte inferior de la pantalla que dijera: venderemos sus órganos. Pero dijera lo que dijera, y por muchas intervenciones que montara con varios miembros de nuestro grupo de amigos, también compañeros de casa de ella, era una mala idea. Millie estaba completamente enamorada. Había renunciado a intentar detenerla cuando se empeñó en poner fin a nuestra amistad si yo seguía reaccionando negativamente, cuando se pasaba horas en su habitación modelando ropa y solo conseguía varios likes o intentaba mukbang. Yo siempre estaba allí, al otro lado de la cámara, intentando mantener mi boca cerrada. Pero después de verla meterse 3 hamburguesas en la boca, a la fuerza, créanme, no podía soportarlo. Pero la cosa es que valoro nuestra amistad. Amo a Millie, me encanta todo de ella y no quiero perderla. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? Para mantener la amistad entre mi mejor amiga y yo, me convertí en su mayor y única fan. Me gustaba y comentaba en su Instagram, compartía sus publicaciones en todos los sitios que podía y sonreía con los dientes apretados. Bueno, ¿y entonces esta agencia? Dije, manteniendo la misma sonrisa para que ella no se asustara de que estaba a punto de reaccionar negativamente. Bueno, si realmente estuvieran interesados en ti, ¿qué obtendrías exactamente de ello? ¿Y qué tiene que ver The Big Bang Theory con esto? Millie de repente encontró un gran interés en su café con leche. Me incliné hacia adelante, incapaz de resistir una sonrisa aliviada. No tiene nada que ver con The Big Bang Theory, ¿verdad? Si te dijera para qué estamos grabando en realidad, probablemente dirías que no. Pero has subestimado completamente lo mucho que odio ese programa. Como no dijo nada, suspiré. Entonces es para esa agencia, ¿verdad? La mirada de Millie seguía clavada en los granos de la mesa. Ofrecen plazas de audición a gente que se ofrezca voluntaria para participar en la grabación de su banda sonora. Y ni siquiera es una audición propiamente dicha. Solo tengo que hacer un determinado video y luego publicarlo. El que tenga más likes gana. Levantó la cabeza y sus ojos brillaron con un cierto vacío que no pude comprender. Solo cuando Millie estaba mirando su teléfono, me miraba así. Su labio se torció en una sonrisa habitual, pero no había nada más allá de ella, excepto una desesperación casi salvaje por formar parte de esta agencia sin nombre. Así que, siendo mi mejor amiga, ¿qué me dices? ¿Qué quieren que filmes? Pregunté, pidiendo otro café. Iba a ser una noche larga. Eso es un secreto. Solo vamos a grabar una pista de risas. ¿Pista de risas? Son una agencia de influencers. ¿Para qué quieren un tema de risas?
No obtuve mi respuesta hasta 3 días después, de camino a la grabación. No estaba exactamente de acuerdo verbalmente, pero de ninguna manera iba a dejar que Millie fuera por su cuenta. El constante arrancar y parar del autobús me estaba dando náuseas, y al instante me arrepentí de haberme unido a ella. Mentiría si dijera que en mi cabeza no se barajaban diferentes escenarios en los que acabábamos muertas y descuartizadas o en otro país con nuestros órganos extirpados. Millie no compartía mi ansiedad. De hecho, no parecía nerviosa en absoluto. Cuando la miré, prácticamente vibraba de emoción, con la mirada clavada en su teléfono, como de costumbre. Me di cuenta de que inclinaba rápidamente la pantalla del teléfono para que yo no pudiera verlo bien. Hice ademán de inclinarme hacia adelante con una sonrisa. ¿Para esto es la grabación de las risas?, pregunté con curiosidad, echando un vistazo a lo que podía ver en la pantalla. Millie interrumpió rápidamente lo que estaba viendo y se volvió hacia mí con una sonrisa. ¿Quieres verlo?, me encogí de hombros. Tenemos 30 minutos que matar, y el movimiento de este autobús me está dando ganas de vomitar, así que, ¿por qué no? Cuando la sonrisa de mi mejor amiga se transformó en un ceño fruncido, la miré fijamente. Sigo pensando que es una mala idea, pero me intriga saber qué ha robado a mi mejor amiga. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué es esto? ¿Un reality show? No, es un stream. ¿Un stream? ¿Algo de Twitch? Millie me acercó su teléfono a la cara y por fin pude ver lo que fuera aquello. A primera vista, no vi nada fuera de lo común. La pantalla mostraba a un adolescente frente a un espejo en un dormitorio decorado de forma exagerada. Era rosa, muy rosa. Había más rosa del que había visto en mi vida. Su cama era rosa, la alfombra y la moqueta también lo eran. Todos sus peluches alineados sobre los cojines también. Y curiosamente, hasta los lados del espejo. La chica aparentaba unos 17 o 18 años, pero tenía la expresión de una niña pequeña. Tenía los ojos demasiado abiertos y brillantes y los labios separados en una sonrisa casi desconcertante. Se metió el índice en la boca e hizo ademán de mostrar todos los dientes y luego asintió con la cabeza antes de que sonara una risa enlatada que me hizo estremecer. De alguna manera, sonaba peor que la banda sonora de Big Bang Theory. Esta risa era casi dolorosa, y Millie rió con ella, riéndose en las partes que no eran para nada graciosas. La chica bajó corriendo a la cocina y hubo un primer plano del cajón de los cuchillos. Luego más risas. La chica se dirigió hacia él a pasos lentos antes de girar la cabeza hacia atrás al oír su nombre. Ellie. Antes de que pudiera hacer preguntas, Millie arrastró la grabación hacia adelante. Para mi sorpresa, aquello parecía un stream real filmado profesionalmente. Pero cuando le pregunté a mi amiga en qué servicio de streaming estaba, se limitó a callar, con una sonrisa tan amplia como la de la chica. Fuera lo que fuera que Millie estuviera viendo, era exactamente igual que una película de adolescentes. Todo eso de prepararse para ir al colegio y bajar corriendo las escaleras para desayunar. Empecé a aburrirme a los 3 minutos. No sé, es como un stream pero más en directo. Se trata de esta chica en una ciudad sin reglas. Está a punto de cumplir 18 años y es la única que no ha... Millie se detuvo con una risita. Le hice un gesto con la cabeza para que se explayara, pero ella no me miraba. ¿Era esto lo que le obsesionaba? No sé qué me esperaba, pero no era eso. Solo estaba viendo una película de adolescentes y una mala, ¿eh? Después de que la chica se despidiera de su sonriente madre y saliera corriendo al jardín, algo llamó mi atención. Vallas blancas, el cielo azul y el sol brillando.
Había visto suficientes películas y programas de televisión como para saber que este tipo de cosas solían apuntar a un exceso de perfección. Y ya había algo inquietante en la forma en que la cámara volvía una y otra vez al cajón de los cuchillos, casi como burlándose del espectador. ¿Qué pasa con el cajón de los cuchillos? Millie solo se giró para guiñarme un ojo. Ya lo verás. Cuando todos los vecinos saludaron y el chico del periódico saltó de su bicicleta para saludar personalmente a la mujer protagonista con una sonrisa, me di cuenta de que tenía razón. Esto era una comedia satírica o simplemente mala. Lo único que esta gente no estaba haciendo, afortunadamente, era cantar y bailar. Aunque no me habría sorprendido que de repente se pusieran a hacerlo. Definitivamente, había este tipo de ambiente cuando Ellie caminaba por la acera, agarrando las correas de su mochila. De repente me di cuenta de que este lugar parecía el moderno 2023, pero no había tecnología. Esperaba que Ellie sacara el teléfono, pero se limitó a patear las hojas muertas y a sonreír al cielo con una sonrisa que no era real. Millie me dio un codazo, con los ojos muy abiertos, casi sin ver, en la pantalla. Está llegando mi parte favorita. ¿Qué? Yo es que no entiendo nada. ¿Es una especie de comedia satírica? Tenía que admitir que me estaba intrigando, porque cuanto más se alejaba esta chica de su vecindario, más se resquebrajaba la fachada aparentemente perfecta que había construido a su alrededor. El cielo, que antes era azul brillante cuando ella engullía deliciosas tortitas y se reía de los chistes de su madre, empezó a oscurecerse. No creo que oscurecer sea la palabra. Apareció una sola nube. No era gris ni tormentosa ni tenía peso, pero era una nube en un cielo perfecto, junto con las constantes imágenes de la cara sonriente de Ellie y sus ojos que no parpadeaban. Todo esto, en conjunto, resultaba extrañamente aterrador. Pero, de algún modo, el hilo de risas continuó, riéndose histéricamente de esta chica que no se daba cuenta de que el mundo empezaba a desmoronarse a su alrededor muy lentamente. El cajón de los cuchillos empezó a tener más sentido a medida que el stream continuaba. Me di cuenta de que Millie estaba prácticamente temblando de emoción. Ellie pisó algo y el crujido me atravesó, provocándome escalofríos. Millie estaba pegada a la pantalla, aunque su sonrisa se había torcido y contorsionado hasta convertirse en una mueca casi feroz, como si estuviera anticipando y temiendo a la vez lo que iba a ocurrir a continuación. Ellie no miró lo que había pisado. Se limitó a pasar por encima riendo, motivada por el carril de la risa. La cámara siguió primero el cielo, con más nubes formándose a medida que se acercaba al centro de la ciudad, y la perfección se transformó en devastación. Lo vi primero en los edificios, volcados en la distancia, la torre del reloj de la ciudad ligeramente inclinada en un ángulo, y un fuerte azote del viento azotando hojas en la cara de Ellie. Y esto, al público invisible, le pareció divertidísimo. Ellie pasó por delante de una tienda con el escaparate destrozado y despacio, muy despacio, la cámara empezó a mostrar salpicaduras de sangre que empezaron siendo pequeñas y apenas perceptibles, antes de extenderse hasta convertirse en un charco escarlata que se filtraba por la acera, bajo montones de cuerpos contorsionados y destrozados sin cabeza. Algo frío y viscoso me subió por la garganta, pero no podía apartar la mirada. Intenté alejarme, con un grito alojado en el fondo de mi garganta. Millie me sonreía ampliamente, con los ojos brillantes. ¡Sigue mirando! ¡Sigue mirando! Y así lo hice. Ellie, ahora plenamente consciente de lo que ocurría a su alrededor, siguió avanzando hasta que se detuvo frente a un instituto que parecía ser lo único que quedaba en pie en la ciudad.
Finalmente conseguí forzar el habla. ¿Esto es real? Tenía la boca seca y quería apartar la mirada. Quería quitarle a mi amiga el teléfono de las manos y tirarlo por la ventana. La desesperación que estaba viendo, el dolor y la angustia de este pueblo moribundo y sus habitantes me llenaban de un sentimiento que no comprendía. Era tan vívido que me sentía como si estuviera allí con ellos. Me sentí ridícula por preguntar, pero es que lo que estaba viendo parecía real. El rojo intenso y nítido de la sangre que se filtraba por el granito rugoso y la carne destrozada y en descomposición de cada cera parecía real, muy real. No estaba seguro de que ni siquiera una productora de Hollywood pudiera hacer unos efectos tan buenos. Había demasiados detalles en cada cadáver como para que no fuera real. Cuando miré a mi amiga en busca de una respuesta, hizo una pausa y puso cara de no saberlo, antes de sacudir la cabeza y asegurarme de que todo era falso y que la calidad de la producción se debía a que varios multimillonarios financiaban lo que fuera aquello. Por fin empecé a entender cómo Millie se había quedado completamente embelesada con este stream, o lo que fuera. No sé si era el contraste del carácter aparentemente perfecto de Ellie en una sociedad decrépita y rota, o la constante sensación de que iba a haber algo aún más espantoso a medida que avanzaba por el paseo. No sé, pero de alguna manera, lo que se filtraba en mi cerebro y se afianzaba, me decía que lo que estaba viendo era hermoso. Era horrible, sí, pero la atención al detalle y el color del fuego y el humo en el aire me cautivaron de un modo que no podía comprender del todo. No podía apartar la mirada. Me encontré pegada a la pantalla, con las imágenes introduciéndose en mi mente y enroscándose en mi cerebro. Era consciente del viaje en autobús, pero la realidad empezaba a difuminarse a mi alrededor mientras la ficción florecía ante mí con claridad. De repente, mi mundo era gris, mientras que el stream estallaba en color. Lo vi en el pelo de Ellie, que parecía más brillante, más rubio, girando en una brisa invisible. Los cuerpos que seguía pisando, el torrente de rojo que manchaba cada rincón mientras subía bailando los escalones, eran de algún modo vívidos y llamativos. Se agolpaban en cada grieta. Millie me dio un codazo cuando Ellie empujó las puertas con una risita infantil, para deleite del público invisible. Ok, sé que no estás entendiendo nada de esto, pero hace poco la ciudad fue tomada y todo se desmoronó. ¿Qué? El autobús cayó en un bache y me golpeé la cabeza contra la ventanilla. ¿Me estás diciendo que no fueron alcanzados por una bomba nuclear y aniquilados? Bueno, creo que se le podría llamar bomba a él, supongo. ¿A él? Oh, pronto llegaremos a él. Es mi favorito. En realidad, estoy segura de que es el favorito de todas. Todo el mundo piensa que él y Ellie se ven muy bien juntos. Se suponía que el tipo era un psicópata total, como JD de Heathers, y era un aburrimiento. Encabezaba las encuestas para que lo echaran del stream. Pero todo cambió cuando volvió a Brightwood y puso el pueblo patas arriba. Y fue brutal. Acabó con hordas de gente, masacrando a compañeros de clase, incluso a sus propios padres. Este chico le arrancó la cabeza a su padre con una motosierra. Millie estaba cada vez más emocionada, contoneándose en su asiento, y me pregunté si estaría anticipando la aparición de este tipo misterioso. Hasta ahora, me sentía como si estuviera viendo una transmisión de Twitch mezclada con Lost. Millie me dio un codazo. Ayer derribaron la escuela juntos, así que lo que estamos viendo ahora son las secuelas. Bueno, ¿y qué es exactamente él? Ya llegaré a eso. Millie parecía encantada de que hiciera preguntas, pero creo que estaba más horrorizada que intrigada.
Entonces, esta chica es claramente una psicópata, porque está pisoteando cuerpos. Millie negó con la cabeza. No, no es una psicópata, pero desde que volvió, ahora actúa como todo el mundo. Ellie era la única que no había matado a nadie. Era como la única niña en su escuela que no tenía el impulso. Y la mitad de sus compañeros ya tenían múltiples asesinatos. Hay un hombre que mató a 7 jóvenes antes de cumplir los 18. La interrumpí agitando las manos. Millie hablaba demasiado rápido para que mi mente borracha de café pudiera entenderla. Lo siento, ¿qué? Se llama el impulso. Millie me miró como si yo fuera la loca antes de que sus labios se abrieran en una sonrisa. Oh, no te lo había dicho. Sus ojos iban y venían de la pantalla, siguiendo los movimientos de la cámara. Él avanzaba por el pasillo principal de la escuela, pasando por encima de taquillas volcadas y cadáveres de alumnos y profesores que tenían algo en común. Me di cuenta cuando miré más de cerca. Todos tenían gigantescas hendiduras roedoras en la cabeza, como si alguien les hubiera atravesado el cráneo. Ok, todo empezó con Ellie. Ella era una chica normal, ¿ok? Pero vivía en un pueblo sin reglas, así que el asesinato era legal. Eso va para todo: estrangulamiento, decapitación, canibalismo. Ellie era la única que aún no había matado a nadie. Tan patética. Creo que ella representaba la última esperanza que tenía el pueblo, ¿sabes? Antes de que ella también se rindiera. ¿Se rindiera ante qué? Totalmente cautivada ahora, vi a la chica arrastrarse por el pasillo, balanceándose de un lado a otro como si estuviera borracha. Al impulso. La última vez que vimos a Ellie como ella misma, seguía a la loca de Annalise al bosque. Me llamó la atención. Annalise era la zorra psicópata residente. Se pasó de la raya, pero en lugar de matar a alguien, se vino abajo. Bueno, hace unos meses, Ellie fue arrastrada al bosque por Annalise, que insistía totalmente en que algo estaba pasando en el pueblo y que las estaban vigilando. Todavía no sabemos quién las estaba vigilando, o acechando, o lo que sea. Annalise no dio muchos detalles, solo dijo que había gente en las paredes. Tocando pausa en la pantalla de su teléfono, se giró hacia mí. Espeluznante, ¿verdad? Bueno, después de eso el stream se acabó. Al día siguiente no se veía a Ellie por ninguna parte, y se centraron más en un grupo de chicos de otra clase, lo cual fue aburridísimo. Con el tiempo, empezaron a publicar contenido extra que era una especie de fuga. Ellie casi se escapa antes de ser traicionada. Estaba en el borde de mi asiento. Realmente pensé que iba a escapar, pero la persona en la que había confiado todo el tiempo resultó estar jugando con ella. Fue una locura. Obtuvieron millones de visitas por este contenido extra, y todo fue a mejor cuando Ellie se convirtió en una persona diferente. Se desmoronó por completo cuando se dio cuenta de que todo lo que estaba ocurriendo era lo que tenía que ocurrir, y de que la gente que la estaba ayudando solo estaba haciendo avanzar la falsa narrativa que tenía en la cabeza. Mi amiga soltó una risita. Creo que he visto la escena de la traición como 1000 veces. Solo mejora cuanto más la veo, y si vuelvo atrás, presagia la traición muy sutilmente. Cass tiene toda una historia. Llegaré a eso, pero es un poco asqueroso. ¿En qué sentido? Ok, si escarbas lo suficiente en la historia de este stream, se vuelve más jodida cuanta más información encuentras. Ha habido toneladas de especulaciones y pruebas que respaldan que varios de los habitantes del pueblo fueron criados para ser asesinos. ¿Es un pueblo donde el asesinato es legal y todo el mundo es un asesino psicópata? Eso es sorprendente. Puse los ojos en blanco. Millie pareció que iba a decir algo. Abrió la boca antes de sonreír ampliamente y asentir. Sí, no me hagas caso, es que estoy nerviosa por la grabación. Y bueno, ¿quién la ha traicionado? Era vagamente consciente de que nos acercábamos a nuestro destino,
y me había sentido inexplicablemente atraída por este estúpido stream. El autobús se detuvo de golpe y me di cuenta de que habíamos llegado a nuestra parada. Aún así, quise quedarme donde estaba, pero Millie ya corría por el pasillo. Me agarraba de la manga con impaciencia y tiraba de mí para sacarme del autobús. Cuando mis zapatos tocaron el suelo, la cabeza me dio vueltas. Me encontraba desconcertada por la vida normal que me rodeaba, el ajetreo de los desplazamientos y el tráfico. «Vamos, es aquí abajo», dijo Millie emocionada. Cuando me uní a ella, me puso el teléfono en la cara. «Seré rápida porque tenemos que llegar a la grabación, pero este tipo…» Pinchó la pantalla. No podía verlo con claridad debido al resplandor del sol, pero pude distinguir una figura que se unía a Ellie, empuñando un bate de béisbol. «Ese es quien traicionó a Ellie e hizo que la atraparan», me dedicó una sonrisa. «Cass Isaacs». Al mirar la pantalla no pude ver nada. El sol brillaba demasiado. Antes de que pudiera arrebatarle el teléfono y verlo por mí misma, Millie se lo guardó en el bolsillo con un suspiro. «Podemos verlo más tarde». Me empujó a medio correr. Millie actuaba como si llegáramos tarde cuando en realidad habíamos llegado temprano. No esperaba que el lugar se pareciera a una agencia de verdad, pero cuando mi amiga me empujó a través de las puertas automáticas y yo hice ademán de señalar lo lujoso que era todo, ella sacudió la cabeza y señaló una puerta al fondo. Comparada con la moderna estética de la recepción principal, la puerta parecía sacada de una película de terror. «El cuarto oscuro está por ahí». Me eché hacia atrás y me negué. Millie se limitó a poner los ojos en blanco. «Confía en mí, se ve mejor por dentro, te lo prometo». «¿Cuarto oscuro? ¿Así es como lo llaman?» «Relájate, confías en mí, ¿verdad? Son literalmente solo una agencia de influencers, no pasa nada nefasto». De alguna manera tenía razón. Lo que yo esperaba que fuera la guarida de un asesino en serie era una pequeña habitación con decoración minimalista, una recepcionista sentada detrás de un MacBook. Millie se encargó de todo, de registrarnos y darnos nuestros nombres y datos. Según la recepcionista, que señaló a través de unas puertas, se estaban preparando para empezar la grabación. No estoy segura de cómo describir esta habitación, excepto con diferentes tonos de rojo. Cuando me giré de nuevo hacia mi amiga, toda su cara estaba bañada en una luz roja que se reflejaba en sus ojos, aliviando su sonrisa. Volví a tener esa sensación, los escalofríos por la espalda. Pero me lo quité de encima. Este lugar parecía de fiar, y por mucho que odiara la idea de que mi mejor amiga fuera estafada o explotada, quería que fuera real para que pudiera alcanzar su sueño. La sala me recordó a una sala de cine, con gente ya sentada en sus butacas y murmurando ansiosamente entre sí. Según las instrucciones de la recepcionista, teníamos que encontrar nuestros asientos asignados y, cuando nos dieran la orden, teníamos que reírnos. Eso era. Frente a nosotros había una gran pantalla de cine, así que supuse que eso era lo que veríamos. ¿Estás emocionada?, Millie se inclinó hacia mí y me susurró cuando yo sentía exactamente lo contrario, sobre todo cuando un guardia entró antes de cerrar la puerta atrás de sí. Giré detrás de mí y había una puerta de salida al fondo. ¿Pueden todos colocar los brazos en el reposabrazos, por favor?, una voz sonó de repente por los altavoces, chisporroteando en estática. Siguiendo a todos los demás, incluida mi mejor amiga, apoyé los brazos en el reposabrazos de felpa. «Clara». La voz de Millie era diferente. Se estaba riendo. «¿Recuerdas cuando dije que haría cualquier cosa para ser una influencer?». Delante de mí, la pantalla parpadeó en rojo. El sorprendente color hacía juego con las luces y una vez más me vi incapaz de apartar la mirada. Las cosas empezaron a ir muy despacio después de eso.
recuerdo que algo metálico se deslizó por mis muñecas, clavándolas en los reposabrazos. ¿Qué? Conseguí escapar mientras la pantalla cambiaba de aquel sorprendente borrón rojizo a un tono más profundo, que me retorcía por dentro y por fuera. Mis palabras no sonaban ni parecían reales. Ya podía sentirlo. Al igual que el string que Millie me mostró, esta cosa estaba viva, enredándose dentro de mí y entumeciendo mis labios, contorsionando mis pensamientos. Pero a diferencia del stream, que me obligaba a pensar en palabras como hermoso y horrible, empujándome a disfrutar de lo que estaba viendo, esta cosa me atravesaba el cráneo. Podía sentirlo, la hoja fantasma de un cuchillo abriéndome el cráneo y liberando sangre, que de repente estaba directamente frente a mí, vertiéndose en mi boca y ahogándome. Grité, abriendo la boca, pero el cuchillo que me arañaba la garganta se transformó en otra cosa. Risas. Me estaba riendo, y apenas fui consciente de ello hasta que pude sentir cómo mi cuerpo se tensaba contra el metal que rodeaba mis muñecas, lanzándome de un lado a otro mientras de mí brotaban histéricas carcajadas chirriantes. Sentía como la sangre se me escurría por los labios y la barbilla. Los ojos se me abrían de par en par, sin pestañear, esforzándose por permanecer abiertos mientras aquella cosa me apresaba. No iba a dejarme ir. Podía abrirse camino a través de mí, incendiando cada terminación nerviosa, sumiendo mis pensamientos en una niebla infinita de la que no podía escapar. Los chillidos de risas histéricas y dolorosas llenaban la habitación, resonando en mi cráneo. No sé cómo me solté. Tal vez arañé el metal de mis muñecas hasta desangrarme, gritando en el creciente vacío de mi cabeza. O tal vez tuve suerte. El mundo giraba a mi alrededor y yo seguía riendo. No había ningún guardia detrás y corrí. Dejé a Millie. Había una mujer justo al fondo a la que casi agarro y me llevo conmigo. Estaba llorando. Las lágrimas corrían por su cara mientras reía, pero sus ojos estaban abiertos de terror. Se estaba muriendo de risa. Reía hasta que el cerebro le estalló en la cabeza, y sin embargo su cuerpo cayó al suelo y su boca destrozada continuó. Yo era vagamente consciente de que tenía la boca llena de sangre y de que lo que me habían hecho casi me había expulsado los órganos por los labios. Cuanto más me alejaba de la pantalla, mejor me sentía, pero lo que me había atrapado no me soltaba. Esperaba poder salir por la puerta del fondo, pero lo que me encontré fueron unos pasillos blancos y clínicos que me recordaron a una escuela. Empecé a andar por el pasillo de rodillas, apretando los labios para no hacer ruido. Tenía una bruma roja sobre los ojos. Cuando me estaba poniendo en pie lentamente, apretando la mano sobre la boca para evitar que se me escapara otra carcajada, la puerta del final del pasillo se abrió de golpe, una sombra que se deslizaba en un blanco asombroso. A través de la niebla escarlata que cubría mis ojos, no pude distinguir su identidad. La sombra empezó a correr hacia mí, y yo retrocedí sobre mis manos. Intenté arrastrarme hacia atrás, pero la sombra me esquivó y me rodeó la muñeca con sus manos heladas. Ahora estaba cara a cara con la sombra. La silueta tenía cara. Era un chico, 17 o 18 años, pelo castaño oscuro, mejillas manchadas de sangre y una amplia sonrisa que se extendía por unos labios ensangrentados. Su sonrisa, sin embargo, no hacía juego con sus ojos. Estaba aterrorizado, una oscuridad cavernosa que no quería ni empezar a comprender. Nunca había visto a alguien tan asustado y a la vez tan exaltado, tan separado de la cordura que quedaba como una marioneta astillada sin dirección, sin pensamientos propios, excepto el de correr. El tipo señaló detrás de él, lo que supuse que era la salida antes de que la puerta por la que había venido se abriera de golpe una vez más. Esta vez una chica cruzando el umbral. La reconocí en cuanto la neblina roja se desvaneció de mi vista.
Ellie. Pero no era la Ellie que había visto en el stream, porque aquella chica parecía al menos un poco humana, a pesar de su estado mental claramente deteriorado. Su sonrisa coincidía con la del chico, y me di cuenta de que ellos también habían pasado por lo que fuera que había dentro de aquella habitación roja. No, habían pasado por cosas mucho peores. Lo vi en el vacío de los ojos de Ellie y en su sonrisa. Antes de que pudiera absorber por completo a aquella chica y tratar de averiguar qué le había ocurrido, qué la había convertido en aquel cascarón, el chico me arrastraba hacia atrás. Creí que Ellie nos perseguiría, pero se limitó a cruzarse de brazos, con aquella sonrisa espeluznante entreabriendo sus labios. Cuando el aire fresco me rozó por fin las mejillas y el chico me arrastró a través de una puerta de incendios hasta el aparcamiento, no podía respirar. Caí de rodillas y apreté la cara contra el cemento. Ya no me reía, pero aún podía sentirla dentro de mí, una risa fantasma retorciéndose a través de mí. Tardé medio minuto en recuperarme y otro más en darme cuenta de que el chico me había salvado. Estaba demasiado callado, y cuando levanté la cabeza y me encontré cara a cara con él blandiendo un tubo de metal, comprendí por qué. Tuve tiempo suficiente para abrir la boca antes de que la oscuridad me tragara. Ni siquiera recordaba que me hubiera golpeado. Me desperté con la risa del chico, pero sonaba extrañamente distante, como las olas del mar, lejanas, pero también cercanas. Casi sonaba como estática. Me estaba moviendo, con la cabeza apoyada en el fresco cristal de la ventanilla de un auto. Afuera estaba oscuro, y a mi lado, el chico estaba acurrucado en el asiento, rugiendo de risa. Cuando levanté la cabeza, vi a un hombre de mediana edad en el asiento del conductor. «Señorita, ¿puede hacerlo callar? Lleva más de 1 hora riéndose. ¿Le ha pasado algo?». Apartándome de la ventana y del charco de babas en el que me había encontrado, intenté forzar las palabras en mi boca que no fueran gritos. «¿Dónde estamos?». «Saliendo de la ciudad. Antes de que ese chico se volviera loco, me dijo que me alejara lo más posible de allí». Asentí tragando saliva. «¿Y cómo se llama?». «Félix, o algo así. Me da igual. ¿Puedes meterle algo en la boca? Me está volviendo loco. Tiene que dejar de reírse así o se largan». Me giré hacia el tipo, y efectivamente estaba dando patadas con las piernas, con la boca abierta de par en par en una risa histérica y chillona, pero yo no podía oírla. Había algo manchado bajo su codo y me agarré a su brazo retorcido, tirando de la manga de su camisa. «¿Qué es eso? ¿Algún tipo de tatuaje?». Antes de que pudiera responder, la expresión del conductor del Uber pareció cambiar en el retrovisor del auto, de un ceño molesto a una repentina sonrisa que le separaba los labios. No oí que se echara a reír, pero pude ver la sacudida de su cuerpo y su pecho, y su cabeza chocando contra el respaldo de su asiento. Cuando su mano abandonó el volante, el auto se precipitó hacia adelante. No recuerdo el choque, solo las secuelas. Por suerte, no resulté herida, ni tampoco el chico. El auto se había volcado. El joven estaba boca abajo en el suelo, y por el temblor maníaco de su cuerpo, se estaba riendo. Pero no era el único. Cuando torcí la cabeza, vislumbré una larga franja de color escarlata, que era casi rojo Brightwood, sangrando por la carretera. El conductor del Uber no tuvo tanta suerte. Su cadáver decapitado yacía destrozado en medio de la carretera, mientras que su cabeza pude vislumbrarla cerca de mí, crispándose como si aún estuviera conectada a su cuerpo. No, porque se estaba riendo, al igual que el chico acurrucado en el suelo. La boca de la cabeza cortada estaba abierta de par en par, los ojos muertos sin ver, mientras su boca seguía funcionando, seguía riendo.
Me arrastré fuera de la ruina y me alejé de allí todo lo posible. En cuanto empezaron a aparecer los faros en la oscuridad dirigiéndose directamente hacia nosotros. En cuanto nos dieron de alta en el hospital, me llevé a este chico a mi apartamento y se ha quedado conmigo mientras he estado averiguando qué carajo está pasando. No me fío de preguntarle a alguien más y estoy bastante segura de que pertenece a algún tipo de organización. Alguien nos está vigilando. Ha habido un todoterreno negro fuera durante casi 12 horas. Este joven está completamente fuera de sí y cuando está consciente se ríe. Sin embargo, he notado algo. Cuando se ríe, su boca se ensancha de forma casi inhumana y puedo ver algo pegado a su diente trasero. ¿Es como un implante? ¿Debería sacarle esa cosa? ¿Será eso lo que le está causando esa risa? Y recuerden que